principio te conocí, recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir, cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. 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 Gracias, Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si es para el Señor, yo te invito a que le des las gracias con todas las fuerzas de tu corazón, porque Él ha sido bueno, hermano. ¿Cuántos han
recibido la bendición del Todopoderoso en esta semana. Él ha sido bueno, hermano, y por su misericordia tú y yo estamos una vez más en su casa, alabándole, glorificándole y exaltando su maravilloso y precioso nombre. Qué bendición poder estar un domingo más en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Él es bueno. Damos la bienvenida nuevamente. Ya se les dio la bienvenida al inicio del servicio, pero nuevamente queremos bendecir tu vida a todos los que están en sintonía con Visión Celestial. No le cambies, porque yo sé que Dios tiene algo, una palabra maravillosa y poderosa para ti en este día. La Iglesia Cristo Viene te manda un caluroso saludo. Dios te bendiga en este día. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Me gustaría escucharles un poco más fuerte, si les es posible. Diga conmigo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El asunto de la idolatría en nuestros tiempos, quizás por el ambiente en el cual nos toca vivir, se menciona un poco menos, pero siempre ha sido el centro de la oposición al verdadero Dios en toda la tierra. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de uno de los sistemas religiosos más organizados de la faz de la tierra, que en las últimas, por allá, no sé, 10, 15 años, escuchaba yo que el número de dioses a los cuales les piden o se postran o los adoran o los reverencian está un poco más allá de los 100,000 dioses, imágenes, estatuas, etcétera, etcétera, las cuales consideran deidad de alguna manera u otra. Ejemplo, en una de las ciudades de México, a algunos quizás posiblemente vengan de ahí, Zacatecas, escuché yo en una ocasión que el número de los dioses o de las deidades o de las divinidades a las cuales se les construyeron templos son 365 en ese tiempo que yo escuchaba. 365, una para cada día del año. De manera que este asunto no ha cambiado. Y esto son sistemas religiosos que están siendo controlados por figuras e imágenes o dioses que ellos mismos se van creando. El ser humano es muy capaz en eso. Lo ha venido practicando desde el principio. Y diríamos nosotros que el evangelio, el pueblo evangélico, se ha librado de esa influencia, y no es así. Porque entre el pueblo evangélico, cada quien según su necesidad o su ambiente se levanta dioses para servirles. Los más reconocidos entre el evangelio son el dinero, el cual Jesucristo menciona, la comodidad, el trabajo, las propiedades, casas X. Y hay muchos que se van incorporando según el ambiente en el cual se vive. Pero todo ser humano tiene necesidad de un Dios. Es un pequeño número, por la gracia del Eterno, que ha logrado entender o conocer el verdadero Dios. Pero todo ser humano sirve a un Dios, sea religioso de alguna comunidad o de alguna organización, se proclame ateo, se proclame de cualquier clase de persona. El ser humano fue creado para adorar. O sea que adoramos al verdadero Dios, o se adora a otra cosa inventada por el ser humano. Y esto no va a desaparecer hasta el final. En la terminación del libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 21, se nos habla también de los adoradores, de los idólatras, de los
seres que adoran otro Dios. Pero va a llegar un día donde solamente aquel pueblo que se ha escogido o que ha sido escogido y persevera en la fe, ya no tendrá los ataques e influencias de este sistema o de los dioses creados por los hombres, sino que existirá solamente lo que siempre ha sido, un verdadero Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ella existen. Amén. La Biblia dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Yo recuerdo cuando fuimos para México, allá por los 80s, predicábamos en la región donde somos nosotros nativos, y el pueblo se enteró de que la única forma de ofendernos era manifestando la adoración a sus dioses o a sus imágenes o a sus santos, como ellos le llamen. Recuerdo que nos decían de toda clase de nombres, aleluyas, servidores de Satanás, nos llamaban de mil y una cosa, pero la única forma que nos hacía personalmente a mí irritar era cuando nos presentaban a sus dioses como si fueran alguna autoridad o algún poder en la tierra. Esto sí me irritaba mucho y los tuvimos que confrontar en algunas ocasiones. Comprendo perfectamente la posición del apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, la capital de Grecia o de Macedonia, en esas tierras. ¿Cómo se encontraba? Nos podríamos imaginar nosotros en este tiempo moderno, casi 2000 años más tarde, de si Pablo tuviese la oportunidad de venir a la tierra y ver la condición de las comunidades supuestamente cristianas, de cómo la humanidad entera está siendo influenciada o controlada por un sistema de religión que tiene muy poco que ver con el verdadero conocimiento que Dios ha revelado a sus hijos. Déjeme decirle que de seguro que Pablo no podría conocer lo que ahora supuestamente se dice ser la iglesia de Dios. ¿Por qué? Por la influencia del mundo entre los creyentes. Ese canto que entonaban hace un momento, quiero volver a empezar. Qué lindo es cuando vinimos a Cristo y empezamos con ese amor intenso, donde lo único que interesa o lo importante es Cristo Jesús en la vida de uno. Amén. No hay otra cosa más importante que Cristo, que el Evangelio. Los creyentes en el libro de los Evangelios, en el libro de los Hechos, hubo muchos casos que podríamos usar como ejemplos, pero una cosa sí conocemos ahora en nuestro tiempo, que la mayoría de los creyentes de esos tiempos fuesen fariseos, fueran saduceos, herodianos, escribas, X grupo. La mayoría de ellos asumía que estaba perfectamente bien con Dios. Sabían perfectamente, ellos creían al 100% de que su forma de caminar en la tierra era buena y agradable delante de Dios. Pero el Señor derribó todas sus prácticas, mostrándoles el verdadero evangelio que estaba escrito, plasmado en los libros desde Génesis hasta Malaquías. Y les mostró que andaban muy errados del verdadero conocimiento del Dios eterno. Y tenemos algunos ejemplos que podríamos mencionar. Nicodemo siendo uno de ellos, maestro de Israel, uno de los 70 ancianos principales de Israel en el sistema religioso. Este hombre, dice la escritura, que fue de noche porque tenía dificultades con que el pueblo se diera cuenta de que buscaba dirección de Jesús. Ya usted conoce la historia. Nicodemo andaba tan errado, caminando a ciegas como los murciélagos. Y así también podemos mencionar a personas en el Nuevo Testamento, como el etíope que había venido del sur de África a Jerusalén, descendientes de Salomón. Había venido a adorar, y cuando ya había terminado el sábado y el día de adoración, regresaba para su tierra
era el secretario de una reina de Candesa, la Biblia dice. Y este hombre iba viendo el libro de Isaías cuando el Espíritu de Dios viene sobre uno de los diáconos llamado Felipe y le dice: acércate a ese carro. Y él lo hizo de la forma que el Espíritu Santo le indicó. Y se encontró con este hombre que leía a Isaías el capítulo 53. Y entonces usted ya conoce la historia, como Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le empieza a enseñar en la forma correcta el evangelio, iniciando con esa escritura. Y el etíope se convirtió a Cristo y fue bautizado y siguió contento para su tierra. Amén. Podemos hablar de una mujer llamada Lidia, que estaba allá en el río junto con otras mujeres, y dice la escritura que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Pero Pablo, cuando se da cuenta, viendo que esta mujer adoraba a Dios, entonces le habló del evangelio y se convirtió también a Cristo. De manera que no era cuestión solamente de que estos hombres adoraran a Dios, sino que adoraran a Dios en la forma correcta. Porque la mayoría de la humanidad, de alguna forma u otra, profesa conocer a Dios y aún adorarle, pero tiene que hacer en la forma correcta. Cristo Jesús lo dijo, que Él había venido a establecer lo que Dios le había ordenado que hiciese, en este caso el Padre, que andaba buscando adoradores que lo adorasen en espíritu y en verdad. Clave, en verdad, no bajo influencias religiosas. Cristo dice en una ocasión: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y este es el sistema y el dilema de la iglesia cristiana en toda la tierra en estos últimos tiempos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, iniciando la historia de los apóstoles, nos encontramos que Pablo con Bernabé, quien le habló del evangelio, estaban en una ciudad llamada Listra. Y habiendo ido a las sinagogas como acostumbraban a hacerlo, se dieron cuenta de que había un paralítico ahí. Y Pablo dice en la escritura que mirándole a los ojos se dio cuenta, se enteró, discernió que tenía fe para ser salvo. Y Pablo, dirigiéndose a él, le dice: levántate, pónete derecho sobre tus pies. Y el hombre se puso derecho y andaba como normalmente, como cualquier hombre. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Pero la gente alrededor, viendo este asunto, dice que viendo lo que había acontecido, fueron hacia Pablo y a Bernabé y los proclamaron dioses, diciendo que dioses del cielo habían descendido sobre ellos. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, pues era el que llevaba la palabra, siendo el primero de los planetas. Le llamaron Mercurio. La cosa no terminó allí, sino que trajeron sacrificios para ofrecerle a los apóstoles Pablo y Bernabé. Y al rehusar estos el asunto de la adoración y los sacrificios que les ofrecían, entonces aquellos hombres que los miraban como dioses se volvieron en contra y los agarraron a pedradas. Y dice que apedrearon a Pablo, viéndolo ya muerto, lo sacaron, lo arrastraron, lo tiraron fuera de la ciudad. Creyentes en problemas, vaya que si tenían problemas. Después los discípulos vinieron, rodearon a Pablo. Este se levanta y sigue a otra ciudad llamada Berea. Y dice que allí los hombres eran más mansos, más humildes, más sencillos, porque habían bajado a Tesalónica, y en Tesalónica también los agarraron, los echaron fuera. Estando Pablo en este lugar, se fueron a una ciudad llamada Filipos, que era de la parte de Macedonia. Y en Filipos, Pablo, juntamente con Bernabé, esto es lo que estaba aconteciendo a los apóstoles en ese tiempo. Cuando llegan allí, una mujer se les aparece, una joven con espíritu de adivinación, la cual los constructores de ídolos la tenían como líder para que instruyese al pueblo. Y dice que esta mujer iba tras de Pablo y Bernabé, y vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, versículos 17 y 18: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Qué bonito estas palabras, ¿verdad? Esta mujer adivina, estaba diciendo una verdad.
pero estaba poseída por un demonio. Versículo 18. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Déselo a nuestro Dios. Hablaba muy bonito de Pablo y de Bernabé, pero estos se dieron cuenta que era un demonio el que los quería exaltar, y Dios no se deja exaltar de los demonios. Amén. Dios se deja exaltar de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el negocio de los plateros, de los constructores de ídolos, se les vino abajo. Estos se enojaron, se irritaron, y en el versículo 23 dice: después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron a la cárcel, en el calabozo, y les aseguraron los pies en el cepo. Usted conoce el versículo que se encuentra allí en el libro de los Hechos. Se encontraban en ese lugar, y estos, en lugar de llorar o de lamentarse por los azotes que se les había dado, a la medianoche, estando en ese gran dolor, ¿qué es lo que hacían estos hombres? Cantaban alabanzas al Señor. No estaban quejándose, estaban alabando a nuestro Dios. Qué lindo que cuando un pueblo conoce al Dios verdadero, aunque existan problemas y vengan luchas y ataques contra ellos, la alabanza de sus labios no desaparece. Siguen sus labios y la siguen entonando a nuestro Dios, como lo hacíamos nosotros hace unos momentos. Amén. En el Salmo 34, versículo 17 al 19, hay una expresión muy hermosa que debemos de abrazar principalmente en estos tiempos. Dice así: claman los justos y Jehová los oye. ¿Cuántos se consideran justos delante de Dios? Levante su mano. Si usted es de Dios, usted es justo, porque Dios lo justifica. Amén. Dice: claman los justos y Jehová los oye, y los libra de unas cuantas problemas, de todas sus angustias. Qué bueno fuera que el resto del mundo oyera y los libra de todas, diga usted, y nos libra de todas nuestras angustias. Porque mire cómo dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Bendígalo. ¿Qué palabras? Dice: muchas son las aflicciones del justo. Diga conmigo: muchas son las aflicciones del justo. Pero, diga conmigo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Bendígalo. En la cárcel, los apóstoles fueron azotados, pero Dios los libró trayendo un terremoto sobre ese lugar, que las puertas se soltaron de las paredes, todo se vino abajo. Y usted conoce el carcelero de Filipos, que al ver esta situación asumió de que todos habían escapado, y agarró la espada para quitarse la vida, cuando Pablo le detiene y le dice: no te quites la vida, estamos aún aquí. Entonces este hombre dice que los recibió en su casa, les dio alimento, los lavó los pies de seguro, todo lo que usualmente se hacía o se practicaba en esos tiempos. Y les dice este carcelero, juntamente estando su familia con él, dirigiéndose a Pablo: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder ser salvo? Qué bonita pregunta, porque Dios tiene la respuesta. Y Pablo le dice allá en el capítulo 16, versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y también lo será tu casa. Aleluya. Versículo que conocemos los creyentes de memoria y que lo abrazamos, no queremos soltarlo y no debemos de soltarlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, también lo será tu casa. Después de un tiempo, Pablo retorna a la tierra de Filipos y levanta la iglesia que se le conoce como la iglesia de los filipenses, que después se convierte en la iglesia que sustentó a Pablo en todos sus viajes misioneros. Y era la única iglesia de la cual Pablo le permitía que le enviasen ofrendas para él personalmente. Todas las demás ofrendas de Corintios, todos iban a Jerusalén, pero la de la iglesia de Filipos
era la iglesia que sustentaba a Pablo. Lo tomaron como una responsabilidad de ellos mismos, y así Pablo les bendice y proclama en los últimos capítulos unas expresiones que él recibía ofrenda agradable a Dios. Y las expresiones que se usan en ese capítulo, en esa última porción de la Biblia, del libro de Filipenses, es la misma expresión que se usa cuando Cristo fue sacrificado a Dios. Ofrenda, sacrificio agradable a Dios. La ofrenda de los filipenses, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la pone allá en esas ofrendas que agradan a Dios, que suben como olor fragante al Creador del universo. Amén. Como subió la de Cristo. Muy bien, todo eso lo quiero usar como introducción para hablar de la escritura con la cual iniciamos. Capítulo Hechos, del versículo 17, versículo 16 en adelante, es donde estaremos concentrados el resto de este tiempo con la ayuda del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, después de haber ido a Tesalónica, lo echaron para afuera, fueron a Berea, también los echan para afuera. Pablo se va, ahí se queda Silas y Timoteo, que para este tiempo ya andaban con él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Recuerdo yo en una ocasión, estábamos predicando en México, y el presidente de la región del municipio, llamado Rigo Contreras, familiar lejano, que nos habíamos conocido muy poco en la secundaria. Él iba adelante, yo estaba en primero cuando él estaba en tercero. Él después, como había dinero en su familia, lo enviaron a la Universidad de Guadalajara y se recibió de licenciado. Regresa a la ciudad de Valle de Juárez y se convierte en el presidente de la región. Y tenía unas propiedades que había dividido, y se dio cuenta de que yo estaba ahí en la tierra, y viene y me ofrece algunas de las propiedades, algunos lotes. Le compré, creo, 4 lotes, y después nos regala uno para construimos un templo ahí. Y me dice, después de estas negociaciones, tenía una llamada muy importante a Estados Unidos, y viene a pedirme ayuda. Me dice: Ismael, ¿podrías ir a interpretarme? Porque la persona con la que tengo esta negociación solamente habla inglés, y me gustaría que si tuvieras el tiempo para ir a interpretarme allá a San José de Gracia. Lo cual hice. Nos fuimos en su troca. Íbamos rumbo a San José de Gracia, y empiezo a hablarles del evangelio. Y me dice: ay, Ismael, pero es que usted es solamente un solo Dios, pero nosotros los santitos que tenemos, mira que les hacemos peregrinaciones y todas esas cosas, ¿cómo nosotros vamos a dejar a nuestros santitos? Y etcétera, etcétera. Y le digo yo: Rigo, me sorprende tanto que a pesar de tus estudios y preparación, yendo aún a la Universidad de Guadalajara, vivas tan en grande ignorancia. Ay, ¿cómo? Me volteó y me miró. Sí, porque tú siempre has hablado desde que te conozco, y cuando te escucho expresarte, hablas de la gente analfabeta como si fuera una gente de un nivel más bajo. Y luego dice: pues es que lo es. Dice: no, los seres humanos, Dios nos creó a todos iguales, pero eso no es de lo que yo quiero hablarte. De lo que quiero hablarte es de tu ignorancia. Me dice: ¿cómo? A ver, explícame, porque me estás ofendiendo. Y le digo: ve que los indígenas de la región de Michoacán, llamados de un grupo llamado tarascos, que tienen aún dificultad con el idioma en español, construyen unas figuritas a las cuales les llaman divinidades, para vendértelas a personas como tú, según refinadas y preparadas académicamente, para que tú te postres ante ellas y las adores. ¿Cuál es el más ignorante? ¿El que hace la figura o el que se la vende a aquel que la adore? Dice: no sé cómo me estás diciendo, pero no me está agradando. Y le dije: Rigo, solamente existe un Dios verdadero, que hizo el cielo y la tierra, y a su Hijo Jesucristo, que fue y murió a la cruz del Calvario por la humanidad. Y no hay ninguno que pueda salvarte si no es Jesucristo. No existen divinidades, ni deidades, ni santos, ni figuras en la tierra
que puedan hacer absolutamente nada por ti. Porque Dios ha establecido que todo hombre y mujer que quieran terminar en el cielo van a tener que venir a través de Jesucristo y de ningún otro ídolo o figura que los indígenas o otras personas capaces, artísticas o artistas hagan para que los hombres los adoren. Para terminar la historia, recuerdo que hicimos la conferencia con la persona de Estados Unidos, y al regresar me dice estas palabras: Ismael, me has hecho un mal como no tienes idea. Y luego entonces le digo: ¿qué fue lo que hice, Rigo? Yo vine a ayudarte. Sí, en el negocio me ayudaste, pero me hiciste un mal. Vengo de regreso a la casa y mi alma, mi mente está destruida. ¿Por qué está destruida? Porque ahora pienso en las imágenes que he adorado toda mi vida y digo: ¿cómo me lo voy a apostar a una figura que me hicieron los indios tarascos? Eso ya no lo puedo hacer. Así que me acabaste con mis dioses. Pueblo de Dios, bendiga a nuestro Dios. Confío en el Señor que posiblemente esté escuchando estas palabras, ya que las mencioné a él hace unos casi 35 años por allá. Dice así: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero, este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Usted puede imaginarse. Pedro dijo que la fe de todo creyente va a ser probada, como lo es en una forma paralela, lo es el oro por medio del fuego. La fe de los creyentes está siendo probada en este tiempo. Si usted y yo vamos a permanecer, porque hay muchos que ya soltaron los zaperos, como decían en mi tierra, que eran en la cuestión de agricultura, ya soltaron el arado y creen que están viviendo a sus anchas, disfrutando de lo que pueden adquirir con sus manos en estos últimos tiempos. Pero déjenme decir a los aquí presentes y los que me sintonizan a través de los medios de comunicación: si te sueltas de Jesús, si te desconectas del sistema que te ha ayudado para permanecer en el Señor hasta estos días, déjame decirte que las palabras del Evangelio de San Juan, por allá en el capítulo 15, donde está diciéndonos el Señor de la vid, que separados de Él nada podremos hacer. Seremos como ramas cortadas que se secan y después son lanzadas al fuego. ¿Tú crees que todo este asunto va caminando bien y que solamente hay un grupo de creyentes que todavía siguen fieles a la iglesia por cuestiones de sistemas religiosos, mientras tú te consideras de los más inteligentes de la tierra, porque allí estás en tu casa disfrutando de tus platillos favoritos, de tus carnitas asadas? Pero Dios ha tomado un lugar no secundario, por allá de los últimos lugares en tu vida. Pero quiero volverte a decir que el ser humano no se acerca a Dios cuando Él quiere. El ser humano se puede acercar a Dios cuando Dios quiere. No vinimos nosotros a Dios cuando se nos antoja, es cuando el Señor nos permite acercarnos a Él. Y si tú estás siendo negligente y no lo estás haciendo en este tiempo, el día que quieras hacerlo posiblemente no se te acepte. Se lo dijo claramente Esther a su tío Mardoqueo, cuando le dijo: mira, ve y preséntate delante del rey. Y le dice esta mujer, esta joven, le dice: no podría hacerlo porque desde hace un mes que no se me ha pedido que vaya delante del rey, y solamente existe una ley para toda persona que se acerque. Si el Señor no lo manda a traer o el rey no lo manda a traer, no extiende su cetro. Solamente hay una ley, y esta es la muerte. Nadie se puede acercar al rey si el rey mismo no lo permite. Cristo le dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Amén. Por eso hay que tanto creyente en la faz de la tierra que después de apartarse un poco es como los carbones que son sacados. No sé cuántos han hecho fogatas donde echan leños y después se convierten en carbones. Y si usted saca un carbón de la fogata y lo pone acá, al rato ese carbón se empieza a apagar poco a poco y queda una porción negra allí de madera, que se le llama después carbón, yo creo, ¿verdad?
Qué científico estoy hablando acá. Carbón a carbón. Y así pasa a los creyentes cuando se desconectan de la vida, de la vid. Por eso es importante para todo hijo de Dios, como el canto lo decía, que su anhelo era volver a empezar. Iglesia, constantemente tenemos que hacernos un autoanálisis de nuestra condición espiritual. Y a veces tengamos que regresar un poco, como dice la Escritura, volver a las sendas antiguas. Y no dejar que lo cojo se salga del camino, que lo cojo, aquello que no se alinea a la palabra de Dios, se salga y te saque fuera. Porque separado de Dios nada se podrá hacer. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? ¿Por qué considera usted? Ya terminé esa porción de nuevos dioses. Bueno, vamos a hablar y luego después lo menciono. Hechos capítulo 17 versículo 19, es la escritura que estamos compartiendo. Y tomándole le trajeron a la Areópago o a la asamblea, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en nada, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo. Le voy a invitar que lea conmigo esta última porción. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es tan interesante este paralelo con el creyente moderno de nuestros tiempos, como no tenemos idea. Los creyentes de nuestros tiempos, muchos, cuando algo no les agrada en la asamblea o en la congregación a la cual pertenecen, agarran su mochila y se van para otro lado. ¿Por qué? Porque al mismo espíritu de los atenienses también se apodera de esta gente y dicen: queremos ir a oír algo nuevo, algo diferente. Ya estoy cansado de las mismas palabras. Déjeme decirle que a la iglesia no se viene a ser instruido, se viene a adorar a Dios, a servir a Dios. El ser instruido es algo extra, por decir así, es el pilón. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe en su segunda carta al joven pastor llamado Timoteo. Le dice en el capítulo 4 versículo 3: porque va a llegar el tiempo en el que la gente no soportará, es traducción Dios habla hoy, no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Dónde me pueden divertir? ¿Dónde me pueden poner luces, tirar smoke, humo, hacer ruido, apagar las luces? ¿Dónde me podrán divertir? Que se vistan la gente de payasos. Nada malo hay con que se vistan de payasos, pero por favor no asusten a los niños. Déjenme decirle que eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si volvemos al libro de los Hechos, es que las personas reciban y acepten a Cristo como Señor, y que al aceptarlo como Señor obedezcan sus mandatos. Porque no se trata de pertenecer a una religión X, se trata de obedecer la palabra de nuestro Dios. Oh, déselo fuerte al Señor. Dice el capítulo 17 en el cual nos encontramos: entonces Pablo, puesto en pie en medio de la asamblea o del Areópago, en medio de la asamblea suena más fácil, más bonito, más entendible, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sabe usted que esta escritura está plasmada en una placa de bronce en Atenas aún hasta este día? Se escribió por allá hace miles de años y ahí está todavía en uno de los museos, esta escritura de este sermón del apóstol Pablo a los filósofos atenienses, los cuales venían de un grupo especial
que solamente se dedicaban a los estudios, a la filosofía, donde se levantaron los muy conocidos para nosotros como Aristóteles, Sócrates, filósofos de este tamaño. Y Pablo les va a dirigir un mensaje que los va a traer al lugar donde debían de encontrarse, porque estos se creían raza superior, se querían allá en un nivel alto y miraban a las gentes en diferentes niveles. Y quiero yo mencionarles de paso en este día, aquí lo estaremos leyendo: Dios nos ha hecho de una misma sangre. Para Él no existe ninguna otra clase de raza. Solamente existen los creyentes y los incrédulos, pero todos somos hechos del mismo material. El color o el tamaño no tiene absolutamente nada que ver con la construcción de Dios. Y dice: en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta escritura: al Dios no conocido. Déselo a nuestro Dios. Allá hace unas décadas atrás escuché una persona que vino al templo y mencionó, miró para todos lados y dice: pues ¿dónde están los dioses aquí? ¿Dónde están las figuras? ¿Dónde están los santos? ¿A quién adoran ustedes aquí? ¿A quién? El que conoce al verdadero Dios sabe que Dios es espíritu, y los que le adoren tienen que ser en espíritu y en verdad. En verdad, no es en figura. Y voy a decirle algo: que cuando uno predica, tiene uno que producir una de dos cosas. Espero que no la tercera. Una de dos cosas es alentar al pueblo a investigar, a escudriñar si lo que se está mencionando tiene relación con la palabra de Dios. Y lo otro que puede producir es que alguna gente se ofenda. No hay para dónde darle. Espero que no sea la tercera, que nomás se duerma, ¿verdad? De manera que puede acontecer esto, porque el Señor está hablando a través del apóstol Pablo, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también a un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. El que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Simple. Qué de emocionante existe en que muchos creyentes en la faz de la tierra, y algunos en la iglesia Cristo vienen, adoran a un Dios que no conocen. Ouch. No le conocen. No han tenido una relación íntima con Dios, de tal manera que conozcan de que Dios está con ellos en las buenas y en las malas. De que venga lo que venga, Dios es su cobertura y su protector. Aunque parezca que el mundo se le acaba, Dios está con él o con ella. Muchas personas adoran a Dios como los atenienses. Tenían la inscripción, pero como no miraban la figura, yo creo que era la que menos se le acercaban. Todas las demás tenían su platito donde recibir las limosnas, y esta pobre yo creo que ni plato tenía. Pues ¿quién va a darle a una inscripción que se dice allí: al Dios no conocido? Dios, dice la escritura, nadie le conoce. Los que se han acercado a Cristo le conocen por la revelación del Espíritu Santo, pero no por vista. Como dice Pablo, pues no andamos por vista, sino por fe. Y con esto quiero mencionarles, y espero que algunos de ustedes no corten el medio por el cual esté sintonizando. Toda figura construida en línea de deidad o divinidad es una falsedad que te vendieron artistas y sistemas religiosos. Porque todas esas figuras tan bonitas que fabrican los artistas, sean en papel, o sea en madera, o sea en cerámica, o en algún metal precioso,
ninguna de ellas representa a ningún ser que se encuentra en el cielo, porque son figuras creadas por la mente de los hombres. Absolutamente todo eso es falso y ha sido engañado por sistemas a través de siglos y de milenios, porque nadie ha visto a Dios. De Jesucristo no se hizo ninguna figura. La que tú miras en papel por allí plasmada es una figura que Michelangelo, un griego, figuró con sus capacidades y sus talentos artísticos, que según yo he escuchado lo representa a él, y se mira muy bonita la figura. Pero el Dios que hizo el cielo y la tierra no se puede plasmar en papel ni en estatua. ¿Por qué? Porque si tú mirares una de las pocas descripciones que se encuentran de él en el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que sus pies son fruñidos como el fuego, sus ojos resplandecientes como llama de fuego, y una espada sale de su boca. Su cabeza dice que es más resplandeciente que el mismo sol. Si usted y yo lo miráramos, caíamos muertos. Ese es el Dios que hizo el cielo y la tierra. No es una figura construida por hombre. Despierta, tú que duermes, despierta. A mí me hacían, me hacían irritarme cuando andaba predicando el evangelio en mi tierra, y luego la gente, como para picarme, sacaban su cartera, dice: mira, este es mi Dios, este es mi santo, y sacaban alguna estampita, alguna figurita, una fotografía de alguna mujer o algo allí figurada muy bonita, y luego la sacaban y le daban de besos. Y era la única forma que me hacían irritar. Ay, decía yo: Señor, casi me daban ganas de hacerme a la línea de los hijos de Zebedeo, que se les llamó los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Señor, ¿quieres que abra en este momento, clame al cielo y descienda fuego y los consuma? Pero también me acordaba lo que Cristo dijo: tú no sabes ni de qué espíritu eres, así que me echaba para atrás. Escúcheme, no existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No existe cosa creada por hombre, sean materiales, sea oro, sea plata, sean figuras. Todo es imaginación del ser humano. Pero el Dios que hizo el cielo y la tierra reina sobre todas las cosas, está sentado en su trono y desde ahí domina sobre toda la creación, sea el cielo, la tierra o el infierno. No existe otro Señor, no existe otro Dios, no existe otra deidad. Ese es lo nuestro. Aún Job, siendo un hombre que pocos se mencionan en la Biblia de su conexión con el Creador, escribe estas palabras ya al término de su libro, siendo un hombre piadoso, un hombre buscador de Dios. Dice la Escritura que todos los días hacía sacrificios a favor de sus hijos, a causa de que pensaba que sus hijos podrían haber pecado contra Dios, y que se pecaban bastante, lo hacían. Pero Job no sabía perfectamente. Entonces él, conectado con Dios, Job, algunos consideran que el libro de Job es el primer libro que se escribió, pero vaya usted a saber. En el capítulo 42, versículos 5 y 6 dice así la palabra: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto, me vuelvo hacia atrás, arrepentido, sentado en polvo y en ceniza. Lo que quiero que ustedes se le grabe lo que Job decía: ahora me doy cuenta de que todo este tiempo solamente de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Los ojos de qué? Los ojos de la fe. Y ese es lo trágico de mucho creyente en la faz de la tierra, que adoran a un Dios que no conocen. Y por esa razón, un domingo andan prendidos en el Señor, después se alejan del templo, a los 3, 4, 5 meses vuelven a aparecer porque les anda llegando la lumbre a los aparejos, como decían en mi tierra, y se vuelven a acercar. Algo otros vienen en el día de resurrección o en Navidad a buscar el rostro de Dios, y se consideran que están bien con Dios.
Cuando la Biblia nos dice claramente en el libro de los Hebreos: no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, y más viendo que el tiempo final se está acercando. Por eso el Señor nos dice: levántate tú que duermes y despiértate entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que seguir a Cristo. Prosigo adelante. Me quedan 5 minutos. Wow, y apenas estoy comenzando. Pero lo bueno es que si el Señor no viene en esta semana, para el próximo domingo tenemos otra oportunidad. Amén. Hechos capítulo 17 versículo 24. El Dios quiso, aquí les empieza a decir los atenienses: ustedes se creen muy grandes, se creen de una raza superior, conocedores de todas las cosas. Y les empieza a decir: aquí les vengo con el verdadero evangelio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos o en figuras o en estatuas hechas por manos humanas. Bendígalo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! Me imagino los filósofos atenienses cómo se quedaron con los ojos abiertos como faros de carro cuando empezaron a oír este mensaje. ¡Wow! ¡Qué Dios! Diferente a todos los que tenemos acá. Pablo, ese es el Dios que está ahí en esa figura donde no tiene nombre. Ese es el Dios. Y les dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De paso les digo, si un cristiano, supuestamente cristiano, aborrece o menosprecia a una raza o a una persona porque no es como tú, de cristiano no tienes nada. Nada tienes de cristiano. Te crees como los filósofos atenienses, raza superior. Te crees de alto nivel, pero delante de Dios no tienes ningún valor. Porque Dios nos ha hecho de una sola sangre, de un solo linaje que viene de su semejanza. Las condiciones físicas o apariencias no tienen nada que ver. Absolutamente nada. Para Dios no es más importante uno que el otro, tanto el rico como el pobre, el enfermo como el sano, el alto como el chico. No interesa la posición o la condición. Dios no anda buscando estos tabernáculos de barro temporales en los cuales nos permite vivir. Dios anda buscando el corazón, y el que conecte con Dios pasará la eternidad con Él. ¿Cuántos le damos gloria? Y de una sangre nos ha hecho a todos los linajes de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, con tiempo pasado les ha establecido un tiempo, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No pasamos de allí. Si el Señor tarda en venir, yo pienso durar 100 años solamente. Ya cuando se cumplan los 100 años me voy a ir a dormir y le voy a decir a mi familia: ya prepárense, ya mañana no platico con ustedes de aquí. Cuando estos oyeron, dice: pero cuando oyeron la de resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto en otra ocasión. Esto sí, ya te saliste de orden, Pablo. ¿Sabe lo que mucha gente, la mayoría de la gente supuestamente creyente, lo único celestial que van a experimentar, lo único celestial que van a poder ver, es el juicio del trono blanco? Allá en el capítulo 20 versículo 15 nos dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es mejor que te lo tomes a pecho como creyente. Nuestro caminar aquí en la tierra es muy breve. La Biblia los dice, lo describe por medio de Job, que nuestro pasar acá es como el paso de un correo, una persona que lleva el mensaje. Isaías nos dice que somos como la gloria de la flor cuando sale por la mañana, y después el fuego del sol la consume, la quema, y su hermosa apariencia
desaparece. Santiago lo dice: sois como la neblina que sale por la mañana y cuando sale el sol se disipa. Aunque parece que tenemos mucho tiempo acá, son muy breves comparados con la eternidad. Y si tú por algunos momentos de emociones o de disfrutar de cosas temporales te has alejado de Dios, principalmente si le conocías, déjame decirle que lo vas a perder todo por nada. Tendrás mucho tiempo para arrepentirte. El rico que era compañero y que miró a Lázaro que estaba allí al borde del muro de su casa donde tenía fiestas, era muy apreciado por el resto de la gente de la ciudad. Les hacía fiesta todos los días este hombre. Imagínate, este era alguien importante en la ciudad. Se le había considerado de seguro que lo hicieran alguna figura si se les permitió. Pero después de haber llegado al lugar de su destino, que es, la Biblia lo describe como el infierno, donde la llama no se apaga ni el gusano se muere, allí se arrepintió como pocos seres humanos lo pueden hacer. Y lo trágico del asunto, que han transcurrido 2000 años y todavía hasta este momento se sigue arrepintiendo. Y de nada le va a aprovechar. Se lo dijo claramente el Señor por los labios de Abraham: el que se encuentre allí no va a poder salir de ahí jamás, ni los que están de este lado van a tener que ir allá. Así que es el tiempo de que tú vuelvas en sí y escuches la palabra de Dios, porque el Señor, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia en la cual a veces los seres humanos caemos, ahora ordena, ahora manda a todos los hombres y mujeres de la faz de la tierra que se arrepientan. Porque Dios ha establecido que un día va a juzgar a los hombres y mujeres, vivos y muertos, por medio de un varón de quien dio testimonio habiéndolo levantado entre los muertos. Y su nombre es conocido, se llama Jesús. Amén. Amén. Les invito a que son tan amables, se ponen de pie mientras el grupo pasa por acá. Yo le invito, le voy a pedir al grupo que si tonamos una estrofa de ese cántico que a mí me trae muy bonitos recuerdos. Recuerdo cuando Heriberto Hermosillo estuvo acá con nosotros en ese lugar tocando un piano y entonando esa estrofa que es de su inspiración. Confío que se la haya dado el Señor porque suena muy bonito. Quiero volver a empezar. Allí cierra tus ojos unos momentos. Los atenienses se consideraban gente superior, pero el fracaso de todo ser humano que quiera tener contacto con Dios es creer que son algo sobre el resto de la humanidad. Somos pecadores redimidos por la sangre de Jesús y somos linaje de Dios.